Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. En esta ocasión queremos poderles mostrar, explicar, evidenciar cómo fuimos diseñando un proyecto que fue desarrollado para una universidad, al cual pues llamamos control académico. El objetivo de este video es poder mostrarles a todos ustedes quienes nos están viendo cómo fuimos diseñando la planificación, el desarrollo y todo esto para poder pues llegar a un objetivo en especial. Mi nombre es Héctor López y yo seré quien estaré acompañándolos a ustedes en toda la explicación de esta presentación. Vamos a partir primero sobre el concepto de idea. Acordémonos que toda invención e idea nace de una necesidad y qué mejor si esta cubre las expectativas innovadoras que deseamos pues obviamente abarcar. Obviamente cuando hablamos de ideas, pues tenemos necesidades. Y como bien en la mayoría de los centros educativos, a raíz de la pandemia, o sea, estamos hablando de 2020, por ahí, recordemos que el encierro que todas estas instituciones tuvieron que sufrir tuvieron la necesidad de poder utilizar muchas herramientas y a raíz de eso salieron muchas plataformas que facilitaron mucho el apoyo, digamos, de alguna forma hacia estas instituciones. En el caso, por ejemplo, de Google Classroom, en el Google Forms, Moodle y muchas otras plataformas que son open source que nos permiten a nosotros poder administrar y gestionar, digamos, las actividades educativas desde ejercicios, tareas, exámenes, notas y otros tipos de gestores administrativos. Entonces, hay una necesidad de poder centralizar y apropiarse de esta información por institución. En este caso, pues obviamente esta necesidad hay que cubrirla. Pero, ¿cómo vamos a cubrir esa necesidad? Necesitamos específicamente marcar una serie de objetivos. Y recuérdense que nada va a funcionar y nada va a llegar a su destino si no se trazan objetivos claros. Si no hay objetivos claros, no sabemos hacia dónde vamos. Por eso, hay tres objetivos que son muy importantes en este proyecto. Uno es automatizar los procesos académicos de la universidad. Obviamente creo que todo, toda institución que está automatizando este es como su deseo principal. El segundo, pues obviamente es mejorar esa experiencia del alumno, del catedrático, o sea, una experiencia del usuario en donde yo desde una misma plataforma pueda gestionar todos los conceptos e ir disminuyendo el uso de WhatsApp, llamadas por teléfono, entre otras, digamos, características. Eso es como mejorar esa experiencia. Y la tercera, porque decidimos dejar solo tres objetivos para no llenarnos de muchos objetivos, es centralizar toda la información en un solo software. Obviamente de fácil uso y que sea de libre acceso para personas pues, que tengan relación con la universidad. Aquí el objetivo principal creo que es no tener información en plataforma X, otra en Y, otra en Z, sino que es, digamos, globalizar todo este concepto de la información. Estos son los objetivos. Este es como nuestra meta, nuestro camino, nuestro mapa, que son sumamente importantes. Obviamente, ¿cómo se hizo? Miren pues, cómo se hizo, pues obviamente se diseñó un plan general, que es el que vemos del lado izquierdo. Diseñamos un plan general, el cual este contiene lo que es una definición de la tecnología a nivel de frontend. Cuando hablamos de frontend, nos referimos o nos vamos a referir ya tecnológicamente a toda la parte frontal que los usuarios ven. Por ejemplo, cuando tú usas Facebook, lo que tú ves es dónde vas a hacer tu publicación, dónde le vas a dar like, me encanta. O sea, toda esa parte gráfica es lo que vamos a conocer como el frontend. Luego, también el plan general tenía lo que era la definición de la tecnología para el backend. ¿Qué es el backend? Esa parte que nosotros no vemos. Pero el backend es toda la conexión, digamos, del background en la parte, digamos, trasera del software. O sea, yo tengo mi parte frontal donde veo los dibujitos, colorcitos. Y el backend es el que me permite agarrar toda la información que cuando yo le doy clic a un botón, este agarra la acción y la envía a un repositorio para ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, ese canal de comunicación, ese sería
prácticamente V-Backend. Y luego la definición pues también de la tecnología a nivel de base de datos, que es mi repositorio, véanlo como una hoja de Excel donde yo tengo toda la información guardada, ordenada en columnas, en filas. Eso sería mi base de datos. Es importante identificar esas tres tecnologías porque, digamos, la analogía veámosla como un túnel. La entrada de túnel sería el frontend, que es todo lo que ve el usuario. El túnel en sí sería el backend y la salida del túnel, ese sería mi base de datos. O sea, si se dan cuenta, el túnel que es mi backend conectará mi base de datos con mi parte del front. Entonces, veámoslo un poco con esa analogía. Y también, pues, necesitamos infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura nos referimos a los servidores, qué características tienen que tener estos servidores, si voy a utilizar algún servicio adicional como un SSL para los certificados, o si voy a utilizar algún sistema operativo en especial. O sea, es importante conocer esta parte de la infraestructura. Y luego la metodología es cómo vamos a diseñar el software. No es solo como, bueno, voy a hacer un sistema de control académico, y listo, hagámoslo. Pero ¿cómo? Cada cuánto hay que entregar, cómo se va a hacer, quién me va a decir qué tengo que hacer. Entonces la metodología es importante. Me quiero detener un poco acá del cómo se hizo porque es importante identificar algo. Muchas personas, muchos jóvenes hoy en día, yo conozco pues compañeros de trabajo en ciertas instituciones que ellos llegan con la idea de programar. Y cuando llegamos al curso de sistemas operativos, llegamos al curso de programación uno, de base de datos uno, todos somos felices porque sabemos que ese es como nuestro rol, nuestro rollo y todo, pero realmente estamos menospreciando las otras materias que son vitales en todo esto y no lo van a entender, ustedes no lo van a entender, sino hasta que se den cuenta que desarrollar un proyecto no solo es aprender a programar. Se requiere, por ejemplo, si hablamos de administración, a pesar que es administración de empresas, pero la administración nos marca procesos, nos enseña cómo podríamos llegar a ser ordenados, cómo mejorar y aprovechar nuestro tiempo, cómo planificar. Y eso se requiere también cuando desarrolla, porque no solo escribir código, sino es planificar cómo vamos a escribir ese código en particular. También conceptos de matemática, estadística, incluso pues todas estas materias tienen un objetivo. Y nuestro error es no poner atención o darle el debido, digamos, interés a estas materias. Yo lo aprendí hace muchos años que cada materia tiene un fin dentro de mi conocimiento y es importante poner atención. Ese es un mensaje de vida que les doy para los jóvenes de hoy en día. Así que igual continuemos, que no estoy dando clases sino explicando el proyecto. Ok, perdón ahí el desfase. Ok, entonces esto fue cómo se hizo. Vamos a entrar un poco en detalle ahí. Ahora veamos un poco de cómo se definió la tecnología para el frontend. Cuando empezamos con los compañeros y todos los involucrados, los ingenieros, a definir cómo vamos a diseñar el frontend, nos dimos cuenta que era importante poder utilizar tecnología Microsoft por conceptos, digamos, de escalabilidad. Obviamente, open source también hay muchos lenguajes que nos permiten esa escalabilidad. Pero también no queríamos perder el concepto de poder instalar el software en un sistema operativo Linux, pero montarnos siempre sobre Microsoft. Entonces, lo que esto nos motivó a utilizar Netcore.net MVC, que es modelo vista controlador o Model View Controller, que nos permite a nosotros pues poder manejar, digamos, como ese estándar de esas tres capas. A nivel, digamos, esto sería a nivel del behind code, toda la parte que se ejecuta a nivel de servidor. Y a nivel de ejecución de nivel de cliente, digamos, esas acciones que no hacen un refresh en la página, que nos permiten ser totalmente independientes. Estamos utilizando JavaScript, ¿verdad? JavaScript como tal, que esta es codificación del lado del cliente. No es que el cliente esté desarrollando, sino que así se le llama cuando la página no necesita enviar un evento, una acción hacia un servidor, sino que se queda del lado de la máquina del usuario final como tal. Para agregar un poco de estilo, darle ahí, convertir un poco coqueto el sistema,
estamos utilizando lo que sería Bootstrap 5, que es el que está ahorita, 5.x, ¿verdad? Digamos, complementar lo que es el JavaScript, tenemos el jQuery, ¿verdad? Y Ajax para hacer ejecuciones de eventos del lado del cliente hacia el servidor. Y obviamente, pues la base es HTML5, toda la parte del maquetado, del DOM, que son las etiquetas, el label, los input y todo esto. Entonces, toda esta tecnología es la que se está utilizando para la parte del front. Ok, entonces, esto es el front como tal. Luego veamos la tecnología para la parte del backend. Se desarrolló obviamente un API REST. El IDE o la tecnología que se utilizó es un .NET Core. Obviamente tenemos los protocolos HTTPS. Aquí lo que buscamos pues es contar con un certificado digital, un SSL, ¿verdad? Por temas de seguridad que solo vamos a ver en la parte de la infraestructura si no estoy mal. Y los protocolos pues obviamente son POST, GET, PUT y DELETE. El POST pues para hacer inserciones, el GET para obtener data, el PUT para hacer actualizaciones y el DELETE pues la palabra lo dice es para eliminar data. Entonces es como la definición de qué tecnología vamos a utilizar para el backend. Obviamente que hay más información que la redistribuimos en los otros conceptos, como lo es base de datos, que es .entity framework, ¿verdad? Este es el ORM que estamos utilizando para hacer conectividades, para ejecutar eventos hacia base de datos desde mi backend como tal. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Pensamos mucho en Oracle, en MySQL, en otras bases de datos, incluso en MongoDB, pero visualizamos un poco hacia el futuro, a ver cómo esto puede evolucionar. Cuando nosotros desarrollamos, no solamente es pensar en lo que yo sé y en lo que ahorita yo necesito, sino es pensar en lo que la institución requiere, ¿verdad? Que eso es importante, en lo que la institución requiere y hacia dónde va la institución. Y sabemos que la universidad va a crecer de forma significativa. Y ese proyecto no es solo para que se quede, digamos, en una sede, sino que se pueda redistribuir más adelante. Si es así, pues lo prefieren y si no, pues igual no pasa nada. Entonces la base de datos que nosotros vimos necesario es SQL Server. Hoy Microsoft brinda ciertos beneficios para el concepto de base de datos en tema de precios y tenemos pues obviamente un SQL Server Express que para empezar cualquier proyecto pues funcionaría. El problema es que solo te da, si no estoy mal, 10 gigas de almacenamiento. Entonces en tema de escalabilidad y crecimiento el Express obviamente quedaría descartado. Pero el licenciamiento, obviamente, el licenciamiento estándar, el Enterprise y todos estos sí son bastante caros. Pero Microsoft maneja un SQL Server Web, el cual nos permite a nosotros tener una única base de datos y con esto pues poder utilizar lo que sería el motor de base de datos. El caso de MySQL no lo estamos utilizando por tema de escalabilidad, digamos, mayor a futuro. Luego tenemos pues el tema de Oracle por el concepto también del costo-precio. Y bueno, SQL Server también lo vamos a utilizar para instalarlo en un servidor Linux. Estamos utilizando el Entity Framework para hacer la conectividad, los eventos y todo el tema de acceso hacia base de datos. Y obviamente aquí pues pusimos MDL y DDL solo para vernos más chulos. Pero obviamente aquí pues es el concepto de un select, de un insert, update y todo esto pues a nivel de base de datos. Entonces esto sería la tecnología que estaríamos usando a nivel de base de datos. Cuando hablamos un poco de la infraestructura, si se dan cuenta aquí es donde caemos nuevamente que no solamente es aprender a desarrollar un lenguaje de programación de forma empírica o con apoyo de la universidad, no importa al final cómo se haga, porque sí se requiere de tener conocimientos generales, porque si imagínense yo estoy desarrollando un software y me dicen, hey, mire, ¿qué servidor necesito? Ah, cómprase una compu ahí en el Amate. No, no puede ser así, ¿va? Entonces sí necesitamos saber pues la infraestructura. Y en este caso, por ser una institución educativa y conceptos pues ahí de manejo también de licenciamientos y todo, pues se está pensando en tener un servidor Linux. Miren, como buena práctica, y eso es importante que lo tengan en cuenta, como buena práctica, siempre es recomendable que la base de datos esté totalmente separada de toda la parte de aplicativos o aplicación.
no pueden estar ambos en un mismo servidor, porque si atacan el aplicativo que es el que está expuesto hacia el internet, fácilmente pueden llegar hacia la base de datos si está en el mismo servidor. Entonces, aquí nuestra infraestructura es, tenemos un servidor Linux para el front y el backend, ¿verdad? Lo ideal es que el front estuviera en una, el backend en otro y la base de datos en otro, pero digamos para iniciar vamos a aceptar tener en un solo servidor Linux lo que sería el front y el backend, en otro servidor Linux el SQL Server. No vamos a abrir el puerto 1433, eso está definitivamente aplicado, así que para que quienes quieran atacar, tal vez no debía haber dicho esto, pero no va a ser ese puerto, se va a utilizar otro puerto para que no se maneje el estándar. A los servidores de front y backend, al servidor se le va a instalar un certificado SSL, el cual proteja cualquier ataque de SQL injection o cualquier phishing, lo que pues quieran utilizar. Y se va a tener un dominio. Este dominio obviamente es el que nos va a permitir poner, por ejemplo, ¿cuál es el dominio? El dominio es, por ejemplo, el facebook.com. Ese es el dominio. ¿Cuál es el SSL? En el SSL se utiliza un protocolo que se llama HTTPS. Cuando ustedes ponen HTTPS, eso significa que esa página tiene un certificado. Cuando ustedes solo ponen HTTP, eso significa que la página no es segura, no tiene un certificado. Entonces, ese es como los conceptos a nivel de infraestructura. Muy bien, si hablamos un poco de la definición de la metodología, aquí esto es bien importante. Este es como la base de cómo vamos a iniciar. O sea, a mí no... en el mundo laboral, si ustedes se dan cuenta, al final no importa si ustedes son buenísimos desarrollando, pero si no conocen el concepto de planificación, manejo de tiempo, conceptos de metodología o marcos ágiles, se les va a hacer bien complicado. Entonces, si hablamos de metodología, tenemos los procesos que estamos armando como una especie de proceso bastante light. No quisimos como entrar en mucho más, pero se tiene un concepto de la toma de requerimiento. Este es como hacer el levantado de qué necesita la universidad. La universidad necesita el registro de alumnos. Ah, excelente. ¿Qué información necesita guardar del alumno? Ah, necesito el nombre, el DPI, el teléfono, bla, bla, bla. Ah, excelente. Entonces empezamos a hacer todo levantado el requerimiento, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y todo el concepto, toda la idea que un user key o un usuario clave tiene y empieza a transmitir al equipo sobre qué espera él para cubrir la necesidad dentro del software. Cuando ya se tiene levantado el requerimiento, esto pues obviamente son varias sesiones, no es como que nos sentemos y a ver, cuénteme, ¿qué tiene en esa cabecita de idea? ¿Qué necesita? No, no es así, sino que se requiere tener varias sesiones, contame qué necesitas, necesito, ok, entonces hoy hablemos solo de alumnos, va, listo, aquí está. Mira, ¿y alumnos necesitas guardar el DPI? Sí necesito guardar el DPI, ok, y mira, ¿y tienes alumnos menores de edad? Sí. ¿Y qué pasa con ellos si no tienen DPI? Ah, entonces el DPI lo vamos a dejar opcional. O, ¿sabes qué? Agrégale un chequecito ahí o en base a la fecha de nacimiento. Si es mayor de edad, que habilite el DPI, si no, que lo bloquee. Entonces, todas esas preguntas, porque el usuario que está transmitiendo el requerimiento no necesariamente tiene todas las ideas. Nosotros debemos de fungir como consultores, poder expresarle al usuario también cómo podría, digamos, mejorar esa idea, porque a veces también los usuarios tienen en su cabeza las ideas todas revueltas, que llegan al punto y pareciera chiste o pareciera, pero es realidad, que ni siquiera ellos saben qué quieren, ¿verdad? O sea, tienen esa sensación de sí sé qué quiero, pero realmente no lo saben. Entonces, toma de requerimientos es un reto bastante complicado, y es bastante estratégico, que eso lo hace más complicado todavía, porque si el requirement no se define bien al inicio, todo lo demás no va a funcionar. Entonces, luego de que haces la toma de requerimiento, se procede a un concepto que nosotros manejamos como el sketching o el UX, UI, ¿verdad? Que es el sketching es diseñar en pantallas a mano alzada como un boceto sobre cómo podría quedar la pantalla, aquí vamos a poner el botoncito, esto y lo otro.
El UI es el User Interface o es la interfaz de usuario, entonces toda la parte, digamos, gráfica, y el User Experience, que es la experiencia de usuario, que este es como, por ejemplo, a ver, si yo tengo mi pantalla y yo pongo el botón hasta acá y pongo hasta acá un texto, entonces yo como experiencia de usuario tengo que identificar si realmente el botón está hasta abajo y qué tan fácil sería utilizar la pantalla. Si yo tengo que darle scroll a la página para llegar hasta el botón, ¿por qué no mejor dejarlo a un costado, verdad? Para que ambos controles interactúen. Esa es la experiencia. Cómo hacer que el sistema sea mejor aún para el uso, que la usabilidad sea de fácil acceso y todo esto. Entonces, eso sería el sketching y el UX. Luego de que ya se tiene todo esto, que obviamente aquí pasó un proceso de que el usuario sí dijo, así eso es lo que quiero, así me gusta y doy mi aprobación. Perfecto. Luego de que ya todo se hace, viene un proceso de diseño de historias de usuario. En la parte, digamos, ya de gestión del proyecto, se diseñan historias de usuario. Se utilizó Scrum, ¿verdad? Que en Scrum, más adelante, ustedes van a ver en algún curso de metodología o algo por el estilo, en donde Scrum es un marco ágil de gestión de proyectos, específicamente desarrollo, donde teníamos un sprint planning, sprint review, sprint retrospective y todo esto. Entonces, en base a ese marco ágil, nosotros diseñamos lo que fueron las historias de usuario con sus criterios de aceptación. El sketching y el UX lo plasmamos en la historia de usuario para que los desarrolladores tuvieran una idea de cómo realmente se debe de realizar el desarrollo. Porque después de todo eso y posterior al sprint planning, que es como explicarle al desarrollador, ok, así necesito la pantalla de alumno y así necesito que la desarrolles. Viene el equipo de desarrollo y en base a Azure DevOps, que es donde tenemos el código fuente, digamos, tenemos nuestro versionamiento por medio de Git. O sea que tenemos un versionamiento cada vez que se hace un desarrollo, subimos nuestro código hacia la rama. En base a estas herramientas y .NET, Visual Studio, SQL Server, Management y todo esto, pues se hizo el desarrollo con conceptos incrementales e iterativos. Cuando el desarrollo fue, digamos, liberando ciertos incrementos o el famoso concepto del don't, ¿verdad? Entró un proceso de Quality Assurance, que es el QA, o el control de calidad o el aseguramiento de la calidad. Este aseguramiento de la calidad nos permite a nosotros, digamos, garantizar que el desarrollo que está haciendo el equipo no está, digamos, fallando. No vamos a lanzar algo a producción o entregar algo al cliente, que en este caso es la universidad, y que esto falle. Lo primordial es que en esta etapa, digamos, de nuestra metodología, se pueda realizar todo el proceso de la mejora continua para que, pues al final, cuando hacemos la última parte, que es el deployment, esto sea funcional. Esto, pues obviamente, cumpla las expectativas, cumpla lo que nosotros estamos esperando, tanto el usuario como nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es como la metodología. Son pequeños cuadritos que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo del equipo de trabajo y sobre todo pues esto es parte de la satisfacción de nosotros. Luego tenemos pues obviamente ya entramos un poco a la estructura del frontend. Aquí dejamos solamente una idea de cómo se estructuró el frontend. Nosotros pues el equipo trabajó de forma ordenada. Nosotros podemos ver en esta parte donde tenemos nuestros controllers, nuestros models, los services y los views, haciendo una explicación así un poco flash. Los views son toda la parte frontal, toda la parte, el esqueleto, la estructura, el HTML, los objetos, los dibujitos, todo eso son las vistas. Luego tenemos los models son nuestros objetos, que esto obviamente es lo que nos permite a nosotros a trabajar la programación orientada a objetos, ¿verdad? Que es, digamos que tienen sus propios métodos, sus propias propiedades, sus getters y sus setters. Esos, digamos, serían los models. Y los controllers es como la lógica como tal, el controller que es el que controla, digamos, los eventos, las acciones. Si yo necesito ejecutar algo, lo trabajo a nivel de controllers. Dado que trabajamos con un APA, o sea, un backend, entonces yo o nosotros definimos dentro del proyecto
que esto se iba a ejecutar a través de los services. Entonces, en la sección de services es donde mandamos a llamar a todos nuestros API. Entonces, esta sería la parte de la estructura del proyecto a nivel del frontend. Luego tenemos la estructura a nivel del backend, ¿verdad? Perdón, ahí la T, se me fue backend, es backend. Y bueno, en nuestro backend tenemos igual controllers y models. Aquí pues tenemos, estamos utilizando la tecnología de .NET Core, en donde en nuestros controles tenemos toda la acción hacia nuestras... toda la parte del core, digamos, de nuestras acciones. Los modelos, pues ya los explicamos en el punto anterior. El Application DB Context, que es el que me ayuda a mí a conectar con base de datos. Y en los controles, pues hacemos las ejecuciones de un select, update, delete, por medio de Entity Framework. Esa es la tecnología, esa es la estructura del proyecto del backend. Luego, a nivel de base de datos, nosotros estamos trabajando todo de forma ordenada. Tenemos una solución en .NET donde tenemos 3 proyectos. El proyecto de base de datos, el proyecto de API Backend y el proyecto web del frontend, en donde tenemos todo centralizado, porque esto nos permite luego subir, digamos, el código hacia un repositorio como tal. Entonces, esta sería la estructura. El cómo funciona lo vamos a ver. Pero antes de entrar al cómo funciona, queremos ver un poco de cómo fuimos diseñando todo esto para que podamos... Muy bien. Cuando hablamos un poco ahí de los sketching que veíamos, nosotros utilizamos esta herramienta en donde empezamos a dibujar como la idea. Ah, bueno, miren, para el crew de universidad lo que vamos a hacer pues es tener una pantalla con el código, el nombre y el único que necesitamos. Si hablamos de sedes, vamos a guardar código, nombre, la dirección. Y luego pues venimos aquí, ah miren, para las jornadas vamos a decir que vamos a guardar un código que este va a ser autonumérico. Luego vamos a enseñar un nombre y vamos a poner que esta jornada en qué días está, si el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Obviamente también vamos a diseñar las materias, pero la materia hay que asignarle qué sede, jornada y carrera. Entonces, lo que se hizo con a nivel del sketching es diseñar estas, digamos, la idea del requerimiento dentro de una pantalla como tal. Que si se dan cuenta, pues aquí cuando hablamos del maestro, el nombre, teléfono, dirección, en qué sede, jornada, semestre y carrera, y aquí asignamos la materia que el ingeniero va a trasladar. Entonces, esto sería, digamos toda la parte del sketching como tal. Y obviamente también esto tiene mucho más. ¿Por qué? Porque al tener el sketching y llegar a un punto clave para iniciar el desarrollo, también pues decidimos diseñar por temas de seguridad. Vamos solo a mostrar eh, la entidad de relación o el ER del control académico de esta forma. Y bueno, teníamos aquí, diseñamos las tablas con sus campos, el tipo de dato, cuáles son las llaves, sus relaciones y todo. Entonces de esta forma nosotros logramos pues iniciar con la lógica de cómo esto debería funcionar. Entonces nuevamente repito, desarrollar no solamente es saber código fuente, desarrollar es tener un concepto de planificación, de estrategia, de diseño, ¿verdad? Y sobre todo paciencia, paciencia, eso es vital. Como en cualquier lado, paciencia, ustedes. Luego pues diseñamos el plan general, que este era el que veíamos en partes. Este plan general se le presentó al usuario final sobre cómo se iba a desarrollar la parte, por ejemplo, la parte del front, ¿verdad? Luego la parte del backend, luego la parte de base de datos, la infraestructura, luego cómo se iba a hacer el proceso. Entonces esto es, digamos, el plan de cómo se diseñó. Y esto, digamos, fue la primera parte que se le presentó al cliente o al usuario final para que ellos pues fueran viendo ahí un poco de si esto cumplía con las expectativas. Es entender primero como que esos requerimientos de negocios que son de alto nivel. Entonces, esta era la parte, digamos, de cómo fuimos construyendo toda esta infraestructura, todo este proyecto. Y ahorita pues vamos a ver hoy sí cómo funciona, que eso creo que es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Muy bien, ahora el cómo funciona.
a ver, antes de empezar a ver pantallas y esto y cómo pues el desarrollo del software fue agarrando forma, quiero explicarles algo. Actualmente el software, obviamente como está en sus primeras versiones antes de su lanzamiento oficial, tenemos lo que es, separamos dos conceptos. Un concepto de CRUD. ¿Qué es un CRUD? Es como un acrónimo de Create, Read, Update and Delete. O crear, leer, actualizar y eliminar. Que a esto se le conocen como catálogos, el ABC, que es altas, bajas y cambios, o pantallitas donde guardamos información. Entonces, este es un CRUD. ¿Y qué son estos CRUD? Son información que difícilmente cambian. Por ejemplo, cuando se lance a toda la universidad, vamos a decir que vamos a diseñar, es una hipótesis nada más, vamos a guardar las sedes, ¿verdad? Cada sede tiene sus propias carreras, porque no todas las sedes tienen todas las carreras, pero sí, digamos, la sede X tiene las carreras A, B, C, ¿verdad? Cada carrera tiene un pensum. ¿Qué es un pensum? Un pensum es la definición de qué materias o cátedras tiene. Y recordemos que, pues, en base a otras universidades, estos pensum van cambiando. Hay universidades que tienen pensum 2004, pensum 2014, pensum 2010. Y los pensos a veces cambian, obviamente, algunas materias, otros cambian solo el nombre, pero sí se categoriza por pensum. Entonces, por eso es que aquí hay un concepto de pensum. Luego tenemos lo que es materias, ¿verdad? Tenemos, obviamente, estas son las cátedras. El pensum 2021 tiene base de datos 1, por ejemplo. El pensum 2023 ya tiene base de datos nada más. No es 1, ni 2, ni 3, sino solo base de datos. También tenemos a nivel de seguridad los roles, que son los perfiles de acceso, los usuarios, que pueden ser alumnos, puede ser personal administrativo, puede ser los catedráticos, etcétera. Y obviamente los perfiles, a qué tienen acceso estos usuarios. Y tenemos también a nivel ya de alumnos y maestros, pues el registro de cada uno de ellos. Estos son todos los CRUD, que son como catálogos de mantenimiento. Luego tenemos los procesos. ¿Qué son los procesos? Actualmente tenemos en los procesos un centralizador, el cual me permite a mí, pues, registrar tareas, ejercicios y evaluaciones. Entonces, viene el maestro, registra tareas, o un ejercicio, o una evaluación, o también conocido como exámenes. Eso que nos duele, ¿verdad? Cuando toca. Y que conste que no copiamos. Pero bueno, continuando, tenemos la entrega de las actividades, que es el alumno, pues se hace su tarea, hace el ejercicio, su examen, lo entrega, lo envía. Quienes han usado Classroom pues sabrán a qué me refiero. Y pues la calificación de estas actividades por parte del maestro. Esto es lo que se tiene actualmente a nivel de procesos. Así es como funciona. Hoy sí, empecemos a ver un poco de cómo quedó esto. Pantallas, tenemos el perfil de acceso. Aquí dentro de los centros educativos, en el caso de universidades, tenemos 3 perfiles de acceso predefinidos. Uno es el de alumno, obviamente, el del catedrático y la parte de administración. ¿Qué sucede en la parte administrativa? La parte administrativa podremos tener al decano, al rector, a la de contabilidad, a la secretaria, A, B, C, D, en toda la parte administrativa. Pero los principales son alumno, maestro o catedrático. Luego, cuando seleccionamos un rol de perfil de acceso, ya tenemos una autenticación, que esta autenticación es donde yo tengo, por ejemplo, yo ingreso mi correo, mi usuario, dependiendo de cómo se vaya a manejar, unas credenciales, puedo recuperar mi clave, como puedo recordar sesión, y pues obviamente puedo continuar. Al dar de ingresar y mi autenticación es correcta, el software se compone de dos digamos, componentes vitales. Una son los listados y la otra son los formularios. Entonces voy a explicar esta parte de listados y formularios porque, digamos, lo que voy a explicar ahorita es como el estándar en los demás catálogos. Entonces, el listado cuenta primero con un título y un icon o un icono. Luego tiene un botón en esta sección, la parte superior derecha, que es para crear un nuevo registro de este mantenimiento, que aquí estamos hablando de carreras y un nuevo registro. Luego tenemos una grid con columnas y filas. Cada columna pues indica el tipo de información, por ejemplo el código 123, el nombre, el tipo de la carrera, la facultad, la duración, el estatus y al final siempre vamos a tener una sección de botones de acción. Tengo
un combo box el cual me permite mostrar cierta cantidad de registros por página y tengo aquí una paginación. Tengo un buscador universal y bueno, una etiqueta que me dice cuántos registros tengo. Esto sería, digamos, en todos los listados como tal. Luego tenemos los formularios de la misma forma tenemos una materia, digamos un título, tenemos un icon, un subtítulo o mejor dicho un agrupador. No es un subtítulo, es un agrupador. O sea que si el catálogo o la pantalla tiene distintas secciones de información, vamos a encontrar información básica, información general, información específica y así, y dentro, digamos, va a estar todos los controles que representan esa información. Un botón de regresar para regresar al listado y un botón de modificar registro. Eso significa que si yo le doy editar aquí, clic en este botón, me va a llevar hacia este formulario y me va a llenar toda esta información. Muy bien, entonces en alumnos, aquí pues ya vemos un poco más de información. Aquí tenemos información básica donde tenemos un carnet, el nombre del alumno, el teléfono y la dirección y el estatus si está activo, inactivo o simplemente ya lo damos de baja definitivamente porque fue vetado por no entregar tareas o por copiar en los exámenes, ¿verdad? No permitan eso, jóvenes, todavía no. Luego tenemos información académica. En la información académica tenemos pues el año de inscripción, el semestre en el que el alumno se está inscribiendo y en qué sede, carrera y jornada. Entonces, por ejemplo, en enero todos se van a inscribir para continuar la universidad. ¿Y qué van a hacer? Van a venir a escribir 2024, en qué sedes y carrera, en qué jornada y en qué semestre. Entonces ahí automáticamente el alumno ya queda inscrito en la universidad. Luego tenemos el registro de maestros. En el registro de maestros lo que cambia aquí es la asignación de la materia. La asignación de la materia es que si el catedrático va a dar comunicación y redacción, estadística inferencial, matemática 84 y todo esto, entonces aquí pues al maestro o al catedrático se le asignan esas materias. Luego tenemos las actividades, que esta es la parte tal vez más vital. En las actividades vamos a poder asignar un nombre a la actividad, una instrucción, sede, jornada, semestre, año, el tipo, si el tipo es tarea, ejercicio o examen. Se asigna la materia, porque recordemos que hay cátedras que comparten, por ejemplo, administración 1, administración 2, o sea, todas las administraciones las reciben obviamente los administrativos, o sea, toda la licenciatura en administración de empresas, pero también otras carreras como lo que es la ingeniería o la licenciatura en administración informática, ¿verdad? Entonces aquí se asignan esas materias a la actividad para dejar la tarea o la actividad a las áreas correspondientes. En este botón vamos a asignar a los alumnos y aquí en este botón vamos a subir material de apoyo. O sea, si queremos subir un material de apoyo como un ejemplo, un documento o algo, por medio de los catedráticos se podrá hacer. Eso es básicamente lo que se ha diseñado. El equipo de trabajo con el que hemos estado trabajando de una forma exhaustiva es el que ven en pantalla. Tenemos a Luden, a ver si me recuerdo de sus nombres, a Luden, a René, a Julio, a Sonia y pues su servidor Héctor López. Este es el equipo que trabajó de una forma bastante exhaustiva, que hicieron posible toda la parte del desarrollo del software y esperamos pues que obviamente esto sea funcional para no solo para una sede, sino para todas las sedes. Y bueno, también no se hubiera logrado, no lo hubiéramos hecho realidad si no hubiéramos tenido el apoyo de todos estos instructores de gran escala. La verdad son de admiración, tienen un nivel bastante bárbaro. Imagínense todo lo que se ha logrado con las licenciadas, los licenciados, ingenieras o ingenieros. Agradecemos pues vitalmente por el tiempo y sobre todo paciencia, no solo para nosotros, para todos los que estarán viendo este video, pero quiero hacer una especial mención a cada uno de ellos. Fueron parte fundamental de que este proyecto se finalizara y sobre todo, que es lo más difícil, que funcionara sobre todo.
Y bueno, esto es básicamente lo que queríamos cubrir. Espero pues que si hay ya en dudas por ahí me las puedan dejar en los comentarios del video. Puedan suscribirse a mi canal, continuar aprendiendo pues otro contenido y sobre todo pues agradecer a la Universidad Regional de Guatemala por este espacio, por permitirme compartir este pequeño conocimiento que igual he adquirido durante el tiempo y gracias a ustedes. Espero pues que pueda servir de mucho. La verdad es que estamos, no solo yo, sino todo el equipo de trabajo, muy agradecidos con ustedes. Y bueno, que tengan una excelente actividad, fin de semana, inicio de semana, un buen día, noche, tarde, donde quiera que estén viendo, a la hora que lo estén viendo, les deseo lo mejor.